Bienvenidos a Anime Random 4, sección dedicada a obras no tan populares que han despertado nuestra curiosidad en algún momento. Volveremos a abordar una obra de Toei Animation de lo más underground que ha hecho en este siglo y que seguramente muchos de los seguidores del estudio ni siquiera recuerdan su existencia. ¿Quieren saber de cuál se trata? Ya saben, quédense hasta el final. Comenzamos. Nuestra obra protagonista de hoy se trata de una adaptación de una visual novel condensada en 3 episodios OVA de 40 minutos de duración cada uno. Como ya mencioné, producida por Toei Animation en el año 2004, abarcando los géneros del misterio, aventura, horror y romance. Debido a lo desconcertante que suele ser la historia la mayor parte del tiempo, resulta complicado no abordar spoilers para intentar explicar la premisa. Aún así, trataré de utilizar los menos posibles. En fin, todo este mundo lo veremos a través de los ojos del protagonista llamado Naoya Izawa, un chico adolescente cuya vida parece perfectamente normal, pasando sus días con amigos, en especial con su amiga Tama. Pero comienza a ver una serie de visiones y sueños recurrentes con cosas extrañas a su alrededor, gente que no conoce y la más desconcertante, una imagen vívida de su amiga Tama muriendo en sus brazos tras una catástrofe. Aunado a eso, existen rumores de criaturas de sombras persiguiendo a las personas por la ciudad, situación que lleva a Naoya a investigar el meollo del asunto, encontrándose con una extraña chica de nombre Aya Watsuji que porta un arco y suele enfrentarse a dichas sombras. Naoya tiene la sensación de conocerla de antes o al menos de haberla visto en sus sueños. Dicho encuentro solo es el inicio de un confuso viaje para averiguar la verdad sobre esos sueños y la situación actual de su mundo, con una serie de repeticiones o reinicios que jugarán más con la mente de nuestro protagonista para determinar si lo que ha estado viviendo recientemente es real o no. Ahora vayamos a lo bueno. ¿Cómo desarrolla su argumento? Definitivamente, si algo hace bien es mantener la sensación perpetua de misterio, de no saber qué carajos está pasando desde el minuto 1, entre no saber si estamos ante simples visiones, un bucle temporal, reinicios constantes o incluso una simulación. En esa expectativa se sostiene todo el tiempo y logra que el espectador continúe viendo, a pesar de que al final no encontrarás las explicaciones que buscabas, situación que también es su talón de Aquiles. En el primer episodio nos presentan la situación del mundo actual con una Naoya viviendo su vida de forma normal y tranquila pese a sus sueños. Nos presentan a la mayor parte de los personajes recurrentes, aunque pocas pistas de lo que está sucediendo. Solo una atmósfera expectante, misteriosa, tensa, con cosillas que delatan que viene de una novela visual y que también es una obra 2000era, con cierto toque de oscuridad incluso en la calma. En el segundo episodio se desarrolla la relación entre Naoya y Aya, una calma antes de la tormenta, una sensación de peligro inminente, que luego pasa a un enfrentamiento más directo con la aparente amenaza de ese mundo que tiene que ver con alguien en el pasado de Naoya que está evitando que recuerde cosas porque de hacerlo podrían poner en riesgo de destrucción ese mundo. Mientras que en el tercer OVA, justo en el clímax, vemos la resolución que nos ofrece el anime, la cual está lejos de dar explicaciones coherentes y no porque la historia apunte a ser demasiado compleja. De hecho, muchas cosas las puedes intuir o las puedes sospechar, pero la obra en sí no te da elementos para resolver el rompecabezas de forma oficial, solo por meras especulaciones. Nos cuentan qué es ese mundo en el que están, pero no nos dicen mucho del mundo antes de eso, ni de cómo llegamos a tal extremo apocalíptico. Nos lo tenemos que imaginar porque estamos ante una historia sumamente condensada que quizás da por hecho que su público jugó la visual novel y ahí viene el background y lore que necesitas para conocerlo todo. Y eso también lo supongo porque no he leído tal visual novel.
Confusión y desconcierto, los principales calificativos para denominar a tal historia que pone sobre la mesa una especie de serpientes y escaleras donde los personajes y argumento avanzan por las escaleras saltándose muchas casillas hacia la meta, mientras que los espectadores solo caemos en las serpientes. Y es que es así, no es que sea una obra difícil de comprender, es que no se puede entender, al menos no con los elementos que nos muestran en sus 120 minutos de duración. No podemos llegar a ningún lado sin caer en el terreno de la especulación, y esto puede hacer sentir traicionados a aquellos que contemplaron de inicio a fin con atención en busca de respuestas. No las hay. Punto. Ahora, ¿eso la hace automáticamente una mala obra? No lo creo, al menos no del todo. Considero que antes muchas obras buscaban retar la interpretación del espectador para que construyera sus propias respuestas, por lo que un producto que te deje pensando y teorizando siempre es necesario. Incluso es parte de la magia de los fandom y seguidores buscar explicaciones a cabos sueltos de sus obras favoritas. Esta serie sin duda tiene un mensaje claro, que es el buscar la realidad en vez de cualquier simulación, por más dolorosa o desalentadora que parezca. Pero por supuesto, fuera de ello, el elemento interpretativo y filosófico que intenta meter no se siente sólido como en obras estilo Evangelion o Serial Experiments Lain, por lo que sus intenciones no la eximen de ser un producto incompleto y rusheado, quizás promocional, aunque aburrido, creo que no. Un reparto lleno de personajes estilo visual novel, chicas bishoujo, un protagonista apacible con un lado melancólico y otro aventurero que lo incentiva a llevar la trama. Naoya no es un gran personaje, pero cumple su rol como auxiliar para que el espectador se meta en su pellejo y se desconcierte al igual que él con lo que está viviendo. Tal como si jugaras una visual novel y el prota lo ves en primera persona, porque el sentido de ello es crear una experiencia inmersiva. La amiga Tama es la típica amiga de la infancia, infantilizada y alegre, posible víctima de una tragedia que mueve a Naoya hacia el peligro. El caso de Aya quizás sea el personaje mejor llevado a nivel desarrollo, aunque poco conocemos de ella antes de que el mundo terminara como está. Hay personajes adultos auxiliares en la trama, antagónicos y aliados, destacando Ikuo Fuyuki, quien nos dará en cierta forma el combo más amplio de explicaciones que podremos conseguir en esta versión animada. La verdad es que fuera de Naoya y Aya, la mayoría, al igual que el argumento, se sienten subdesarrollados, pues jamás nos enteramos de sus motivaciones más profundas ni el por qué terminaron de tal forma. Incluso el caso del personaje de Mutsuki, que sale más adelante, no se explica bien el odio que le profesa a Aya, que bien pudiera estar justificado, pero jamás lo sabremos si jamás nos dicen por qué. Un trabajo atractivo visualmente, digno del presupuesto destinado a una serie de ovas de las que se hiciera cargo el director Tatsuya Nagamine, quien trabajaría posteriormente en One Piece y Dragon Ball Super, siendo de sus primeros trabajos. Diseños agradables al ojo, muy propios de un juego bishoujo, siendo de las obras donde menos se nota que es de Toei Animation la estética. Una atmósfera madura, oscura y con una musicalización que ciertamente ayuda a mantenerla la mayor parte del tiempo, aunque nada del otro mundo tampoco. Su novela visual vería la luz en el año 2003 para la Sega Dreamcast, PlayStation 2 y para Windows, por la desarrolladora Longshot. En el juego, por lo general, el nombre del protagonista permanece anónimo, como suele suceder en muchos juegos de este estilo. Una serie de ovas con aura interesante y atmósfera misteriosa, pero cuyos defectos narrativos la colocan lejos de ser un producto memorable. Apenas entretenido, para pasar el rato divagando sobre conclusiones que no te llevarán a ningún lado. Simplemente un interludio antes de pasar a algo más importante. Nada más. Ahora sí, listos para la revelación del título de este anime que de cierto modo se los acabo de decir. Esta serie de ovas se llama Interlude o Interludio, que creo que con el título cobra un poco más de sentido porque se siente tan desconcertante o confusa.
solo es una parte ahí adentrada entre una historia más grande que lamentablemente nunca conoceremos. En fin, ahora quiero leer los nakamas. ¿Conocían esta serie? Si no, pues vayan a verla y regresan y me cuentan qué les pareció. No se vayan sin antes regalarnos una manita arriba, suscribirse, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima, yo soy Ángel D y recuerden, animémonos juntos.